Sí, ahorita vamos a grabarnos la sesión, pero ya ya le hicimos, ¿no? Le agradezco mucho. El problema de la cámara, ella por acá. Sí, estaba y el del audio de acá. Ajá. Por eso, gracias, mi amigo, ¿eh? Por nada, por Sale don Abraham, véngase. ¿Quedó claro hasta ahí el proceso? Solo les vamos a dedicar estas 3 clases a esto, ya lo terminamos. La otra semana ya empezamos con teoría. Okay. Venga. Bueno, yo voy a hablar sobre los métodos. Básicamente la pregunta que bajo la que seguía Maxwell es ¿qué harás en verdad? O sea, o qué harás realmente en tu O investigación. sea, la parte de metodología es la parte práctica de la investigación. Después de la teoría, viene lo práctico. Venga. Primero, Maxwell nos recuerda que un punto importante de los métodos es que estos dependen tanto de las cuestiones que estés estudiando, o sea, de las preguntas de investigación, como del contexto específico de tu investigación, así como se nutre de los componentes del diseño. Si bien no recuerdan, es la Z, se nutre desde tus objetivos con las preguntas y la metodología. También nos recuerda que en un estudio cualitativo somos nosotros los investigadores la herramienta principal bajo la que se hace investigación. Nuestros ojos y los oídos son la que nos vale para recolectar los datos que estamos investigando. Posteriormente nos menciona sobre los sobre los enfoques más estructurados y los enfoques menos estructurados. Ahí, perdón la interrupción. Por enfoque quiere decir metodología. ¿Qué es lo que vemos en el libro que vamos a poner hoy, el de Raggi? Él le llama enfoques. En realidad son metodologías. Ajá. Los enfoques estructurados, centrar un poco más en los enfoques cuantitativos, nos ayudan a garantizar la compatibilidad entre los datos, los individuos, los tiempos y las situaciones, así como diferenciar entre personas y situaciones. Por su parte, los enfoques menos estructurados, que son los que se centran un poco en los cualitativos, permiten centrarse en los fenómenos de estudio, así como diferir entre individuos, situaciones y personas, además de dar validez interna y comprensión. Estos los puse como ejemplos, no sé si estén correctos, pero por ejemplo, un enfoque estructurado hay. Sería una entrevista cuantitativa. Una entrevista cuantitativa, bueno, en el caso de los historiadores, trabajo de archivo. Y un enfoque menos estructurado sería una entrevista cualitativa, bueno, en el caso de los antropólogos como Maxwell, trabajo de campo, lo que ellos llaman método etnográfico. A ver, entonces ustedes ya vayan tomando esta decisión. Estos 2 años, ¿qué van a elegir? ¿Un enfoque o metodología más estructurada, como la cuantitativa, o un enfoque o metodología menos estructurada? Todo eso depende siempre del objeto de estudio, de lo que estén estudiando y del contexto, dijiste, ¿no? Hay 2 cosas. La investigación, los métodos dependen del contexto y del objeto de estudio. En tu caso, Joaquín, a ver, ¿vas a hacer una investigación más estructurada, más de tipo cuantitativo, o menos estructurada y más flexible, más de tipo cualitativo? Yo pensaba que va a ser mixto. Muy bien, puedes mezclar los 2 enfoques, perfecto. Eso ya es una decisión que tienes que tomar con tu asesor o asesora. En tu caso, Natalia. Pues, a mí me gustaría mixta, pero más cualitativa. Claro, dándole más peso a lo cualitativo. En tu caso, Noemí. Cualitativo. Entonces, es un enfoque menos estructurado. Ahora, fíjense, ahorita lo vamos a ver rápidamente para sintetizar. El enfoque estructurado estudia variables. ¿Saben qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Cómo se define una variable? La palabra lo dice todo. Es cualquier aspecto de la realidad que tiende a variar y que se puede medir su variación. Por ejemplo, la edad, el color de cabellos, el código postal, el sexo, la preferencia política, religiosa, todos son variables, cambian, se pueden medir. ¿Qué estudian los enfoques no estructurados? No estudian variables, ojo, estudian procesos. Ahí está la gran diferencia. Si tú vas a estudiar no estructuradamente, Noemí, quiere decir que tu tema de investigación es un proceso, no variables. A ver, se los voy a poner así. Los enfoques estructurados buscan conocer causa y efecto.
En cambio, los enfoques no estructurados no buscan conocer causa y efecto, buscan comprender el fenómeno en su proceso complejo. Si ustedes están obsesionados por las causas, estudien cuantitativo. Si no les preocupan las causas, pero quieren comprender un fenómeno, estudien cualitativo. Las causas se miden por variables. En cambio, cuando estudias algo y no te preocupan las causas, no estudias variables, estudias personas. Alguien que hace un estudio cuantitativo estudia números, no personas. Sí. A su vez nos menciona sobre lo importante que es preestructurar los métodos que vamos a utilizar. Nos dice que preestructurar los métodos reduce la cantidad de datos con los que vamos a lidiar. Eso quiere decir que de toda la información que vamos a captar, nos va a ayudar a decir esta sí y esta no. La decisión, y también nos dice que para escoger la reestructuración radican en qué medida la haces y, si no, y en las formas y el por qué. Finalmente nos menciona que son bueno, Maxwell considera que hay 4 componentes principales en los métodos cualitativos, que son las relaciones de investigación que estableces con los que estudias, la selección a quiénes o a qué individuos decides observar o entrevistar, la recolección de datos y cómo analizas estos datos. El primero de estos es la negociación de las relaciones que investigas. Aquí se nota más su trabajo como antropólogo porque nos menciona cómo para recolectar datos primero hay que ganarnos acceso o negociar la entrada al grupo que vamos a estudiar. En este caso, él es antropólogo, él tiene que estudiar pues, comunidades indígenas, entonces su negociación con ellos radica en las relaciones que crea con las personas. También nos menciona que hay que ponernos un poco en el papel de las personas a las que vamos a investigar, porque para nosotros es solamente un proyecto de investigación, pero para ellos es una intromisión en su... Prácticamente no interactúas con las personas. Simplemente les pides que te llenen un cuestionario y en 10 minutos se lo llenan y ya. En cambio, cuando haces un estudio cualitativo de procesos, sí tienes que interactuar con la gente. No es de 5 minutos. Tienes que ganar su confianza, tienen que pasar. Por eso la investigación cualitativa es más lenta. La cuantitativa es más rápida. Entre comillas, más fácil que la cualitativa, que es más lenta, más... Sigue. Asimismo, siempre hay que estar consciente de los propósitos por los cuales queremos hacer esta investigación, para que a la hora de hacer nuestras preguntas, pues tener claro qué vamos a preguntar y no irnos por las... Hay que siempre darle algo a cambio a la comunidad o al grupo al que estamos estudiando. Aquí me acuerdo un ejemplo chusco, donde me contaron una antropología, una chica estaba estudiando, no me acuerdo a qué comunidad, que punto es que a ella le querían dar unas vacas porque las vacas simbolizaban el valor que la mujer tenía, porque mientras más vacas recibías, más valor como mujer tenías. A la investigadora le querían dar unas vacas, ella las rechazó, y al rechazarlas la comunidad ya no quiso responder sus preguntas. Entonces es un poco lo que nos menciona Maxwell. Hay que tener cuidado con la forma en la que entramos en estas comunidades. La selección de lugares y participantes podemos hacerlo de 2 maneras. Va a poner un método cuantitativo, lo hacemos por métodos de muestreo probabilístico y por conveniencia, mientras que los métodos cualitativos lo hacemos a través de lo que él llama como selección intencional o muestreo intencional, donde se eligen a las personas o actividades específicas O sea, hay una palabra clave, anótenlo, muestreo. 2 palabras clave, muestra y muestreo. Toda investigación científica nunca estudia la totalidad de los fenómenos, solo estudia muestras. Cuantitativa o cualitativa, siempre estudias muestras. Luego, la palabra muestreo, ¿a qué se refiere? A cómo seleccionas tu muestra. Es muestreo, es un verbo que se refiere a cómo seleccionas tu muestra. Hay muestreo cuantitativo, que ya lo puso ahí Abraham, que es el probabilístico y el por conveniencia. Y cuando haces estudios cualitativos, también tienes que decir cuál es tu muestreo. Hay varios tipos de muestreo, ahí puso uno, selección intencional. Cuando tú escoges a la persona, no al azar, dices, quiero entrevistar a Abraham, tú lo seleccionaste, es un muestreo intencional. Todo eso lo tienen que argumentar en la sección de metodología.
¿Qué tipo de muestreo? ¿Qué tipo de muestra? ¿Qué tipo de metodología? ¿Qué diseño de investigación? ¿Qué métodos vas a usar? Todo eso lo tienes que argumentar. Les voy a mandar a todos en el grupo de WhatsApp, o por correo mejor, una tesis que se va a presentar este jueves, una tesis semestre, para que se den una idea más o menos de cómo tienen que ir trabajando. ¿Algo más que quieras agregar del muestreo? Asimismo, también nos menciona que, que podemos utilizar nuestro aleatorio siempre y cuando tengamos un gran número de participantes y nuestra intención sea generalizar un objeto y nuestra intención sea la de generalizar. Que regularmente se generaliza son los estudios cuantitativos. Cuando haces un estudio cualitativo no puedes generalizar. Todo lo que digas en un estudio cualitativo solo es válido para las personas que estudiaste. Si estudiaste 5, solo es válido para 5. En cambio, si haces un estudio cuantitativo, tiendes a generalizar de la muestra a la sociedad total. Esos son los objetivos de investigación. ¿Qué quieres? ¿Generalizar o no quieres generalizar? Venga. Asimismo, para realizar una selección intencional, nos muestra que hay 5 objetivos. El primero sería lograr la tipicidad o representatividad de las situaciones. El segundo sería captar correctamente la heterogeneidad de la población, seguido de seleccionar deliberadamente los individuos o casos que resulten críticos para comprobar nuestras teorías. Posteriormente sería establecer comparaciones específicas con los propósitos y finalmente seleccionar grupos o participantes con quienes puedas trabajar. A ver, vamos a poner un ejemplo concreto. El caso de Georgina. Si ella decide estudiar la comunicación interna en un área de la Ibero, vamos a suponer que en esa área de la Ibero, que es la vicerrectoría, ahí trabajan 10, 15 personas, pero la vicerrectoría tiene las unidades académicas, no sé qué, entonces ahí le aumentas a 100 personas y luego los departamentos tienen... Lo total, la vicerrectoría al final terminan siendo 300 personas. Vamos a poner un dato. Pregunta para Georgina. ¿A quién de las 300 personas vas a seleccionar para hacer el estudio? No puedes las 300. No tienes dinero, estás sola, trabajas, estás haciendo la maestría, eres mamá, o sea, ¿a qué horas? Tienes que seleccionar una muestra. Ahí tienes los criterios, te los acaba de decir. A ver, ¿quién es el típico representante de las situaciones de comunicación interna en la vicerrectoría? Escoge 5 personas. Una secretaria, un director de departamento, un AFCA y alguien más. Pues con eso tienes una heterogeneidad. Ahora, no puede ser el profesor mejor evaluado ni la secretaria mejor evaluada. Tiene que ser en todos los niveles, el peor evaluado, el mejor evaluado, el que está excluido y el que está incluido, para que tengas una visión más amplia del fenómeno. ¿Se dan cuenta de la importancia de la muestra? ¿Qué pasa si eliges mal tu muestra? Ya no tienes validez. Tu trabajo puede ser inválido. ¿Qué pasa si solo seleccionas a tus amigas, Georgina? Les preguntas, oigan, estoy haciendo mi tesis. Échenme la mano. Entonces, como te conocen, van a querer quedar bien contigo. Sí, pierde validez. Van a mentir, por no meterte en problemas, te van a decir que todo está bien o no sirve. Eso es inválido. Y todo eso con el puro muestreo puedes invalidar la investigación. Por eso es muy importante que sepan elegir bien su muestra. Hay reglas para seleccionar la muestra. Sale, síguelo. Y finalmente, bueno, también nos menciona las definiciones acerca de la recolección de datos. El primer apartado es la relación de preguntas de investigación y los métodos de recolección, que era lo que vimos la clase pasada sobre nuestras preguntas de investigación y nuestras preguntas para la entrevista. Nos dice que los métodos para recolectar datos, o sea, nuestras preguntas de entrevista, no necesariamente se traducen de manera lógica en nuestras preguntas de investigación. No podemos hacerle nuestras preguntas de investigación a nuestro sujeto entrevistado, porque no las va a entender o porque nos va a... Imagínate, si utilizas conceptos teóricos en tu pregunta y llegas con el entrevistado, oiga, ¿cree que en la vicerrectoría hay comunicación productiva? Te va a decir, ¿qué chingados es eso? Sí, todos trabajamos. Porque va a comprender productividad en el sentido económico. No tiene nada que ver con eso, es un concepto teórico. Entonces, regla nunca se le aplica a tu pregunta de investigación a tu entrevistado. Sí. Por eso justamente nos menciona esta frase. Tus preguntas de investigación formulan aquello que quieres comprender y tus preguntas de entrevista son el medio por el cual las personas llegan a entenderlo. Y también nos menciona que
que hay que formular preguntas reales, preguntas que realmente estemos interesados en que sean respondidas. También nos menciona sobre uso diversos de recolección de métodos. Aquí nos menciona sobre que él utiliza mucho la investigación de métodos mixtos, como lo mencionó el profesor anteriormente, que es el conjunto de métodos cuantitativos y cualitativos en un estudio único. Para hacer esto, lo que hace más es triangular la información que te dan los métodos cuantitativos junto con los métodos cualitativos, justo para ampliar el rango de aspectos y fenómenos que te ocupas. Aquí se me viene a la mente un ejemplo de un profesor que nos contó que había leído un estudio de un chico que hizo un trabajo sobre Cristóbal Colón. Entonces hizo toda la investigación documental, pero para complementarlo lo que hizo fue hacer un viaje en barco, justo para tener el enfoque un poquito más etnográfico de cómo sería viajar en un barco. Exacto, la palabra triangulación es un buen concepto, anótenlo porque es más rico cuando triangulamos. Como su nombre lo dice, triangular tienes en los dos extremos dos métodos diferentes que se unen en un punto, ¿no? La triangulación puede ser entre 2, 3, 4, 5 métodos. A ver, de entrada, todos ustedes de entrada van a usar la investigación documental. Todos. ¿Qué otro método van a usar? Seguramente Georgina utilizará la encuesta y la entrevista. Allá tiene 3 métodos. Y también podrías agregar la observación, 4 métodos. Ustedes, Natalia, Noemí, ¿cuántos métodos van a usar? Además de la entrevista, que es de cajón. Porque van a buscar documentos, en bases de datos, en tesis, en biblioteca. ¿Qué otro método piensan que pueden usar? Tú, por ejemplo, Abraham, ¿solo vas a utilizar la documental? ¿O vamos a ocupar la entrevista, dado que se puede entrevistar a mucha gente? La entrevista se puede. Claro, ya tienes 2 métodos. Puedes cruzar lo que te digan los entrevistados con lo que te arroje. Inclusive dentro de la investigación documental fue de tanquetes, ¿no? No es lo mismo buscar un archivo que buscar una hemeroteca, que buscar videos en internet, o buscar documentos o bibliografía relacionada. Entonces, inclusive de eso mismo se hay. En ese nivel también hay otra triangulación. ¿Ustedes qué han pensado de mezclar, triangular encuesta con investigación documental? ¿Con qué otro método? ¿Algún otro? ¿Entrevista? A ella le valdría mucho el trabajo de campo. Siempre funciona entrevistar expertos. Miren, a ver, ¿por qué seleccionamos los métodos? Fíjense cómo todo esto que les estoy diciendo tiene una coherencia. ¿Cuál es la función de que selecciones métodos? ¿Qué es lo que buscamos con una investigación? Al principio hemos recordado. ¿Qué es lo que se busca? No la verdad. ¿Para qué triangulas métodos? Para obtener validez. Mi sugerencia para los 4 es: agreguen en sus métodos entrevista cualitativa a un experto o 2. Búsquense a un experto de su área y hagan una entrevista. Y confirmen si lo que ustedes sospechan se los valida el entrevistado. Esa es una manera de confirmar que lo que estás haciendo está bien. Por eso les sugiero que agreguen entrevistas a expertos en su investigación. Si tú después de avanzar tu investigación buscas un experto en historia de los mundiales y dices: oye, mi sospecha es esta, ¿cómo ves? Y te va a decir: sí, yo creo lo mismo, porque eso está validando tu trabajo. Utilicen entrevistas a expertos para validar su propia investigación. ¿Quedó claro que es triangulación? En metodología, venga, sigue. Y finalmente nos menciona sobre las decisiones para analizar nuestros datos. Aquí nos menciona esta frase que el investigador cualitativo experimentado desde que comienza su investigación empieza a recopilar los datos, desde que termina su primera entrevista hasta que entrega el artículo finalizado, es que el investigador deja de analizar los datos. Para eso nos da 3 estrategias para analizarlos. Primero, a realizar apuntes durante nuestras entrevistas, así como en nuestro diario del campo, y a la vez transcribirlas y seguir haciendo apuntes para ir haciendo anotaciones. Otro punto es categorizarlos a través de la codificación o el análisis temático. La codificación es a través de palabras claves, el análisis temático a través de temas. Bueno, a ver, aquí, para que no se confundan, importante recordar esto. Los métodos de investigación se dividen en 2 grupos. Y ustedes tienen que anotar. Hay métodos para recopilar datos, que son los que ya dijimos: entrevista, investigación documental, encuesta. Esos son métodos para recopilar datos.
Al mismo tiempo, tienen que seleccionar métodos para analizar los datos. No es lo mismo recopilar que analizar. A ver, ¿con qué método se analiza la información obtenida mediante el método de recopilación que se llama encuesta? ¿Qué método se utiliza para analizar los datos de una encuesta? Ahí puede, bueno, dependiendo de la lista, no sé si es cuantitativa, puede ser Cuantitativa. un esquema o una... El esquema es el producto, Ah, no es el nombre del método. ¿Cómo se llama el método con el que se analiza la información de una encuesta cuantitativa? Se llama método estadístico. Es el método. Ahora, si haces 10 entrevistas, ¿qué opinan? Cualitativas, ¿con qué método analizas la información de 10 entrevistas cualitativas recopiladas? Hay varios métodos. ¿Qué método se usa para analizar una entrevista? Análisis de discurso. Puede ser análisis temático, análisis categorial, análisis narrativo. Hay varios tipos de análisis. Tienen que saber ustedes no solo el nombre de los métodos de recopilación, también tienen que saber qué métodos van a proponer para analizar los datos. Hay muchos métodos, se los pongo así. Métodos para recopilar información habrá unos 30. Aquí mencionamos ya 4: entrevista, encuesta, investigación documental, observación. Por lo menos hay unos 30 métodos para recopilar datos. Para analizar datos, hay otros 30 o 40 métodos. Escojan entre ambas ensaladas cuáles van a usar ustedes. ¿Sí estamos? Sí. También nos menciona que otra de las estrategias es la de conexión o el análisis narrativo de lo que nos van contando nuestras fuentes. Un tip que nos da es que podemos usar las computadoras como el programa de análisis cualitativo de datos asistido por computadora para hacer una mejor correlación de nuestros datos. ¿Ustedes saben lo que es el SPSS para análisis estadístico? ¿O el data? Hay varios softwares, así como el Excel, pero desarrollados para análisis cuantitativo. También existen softwares para análisis cualitativo. Ahora, en esta etapa conviene aprenderlo, sí, aunque lo mejor es aprender a hacerlo artesanalmente. Porque muchas veces, si dependes demasiado del software y no sabes cómo analizar, pues ya que no tengas el software, ¿qué vas a hacer? Entonces, mejor aprender en esta etapa, hacerlo artesanalmente y después ya lo hacen en computadora. Yo más que ese PCS para mí. Justo es muy complicada. Parecen complicados, es cuestión de practicar. O sea, no son nada de otro mundo, pero es importante conocer la herramienta. ¿Cómo está R también? Que se gusta. Hay muchos softwares. Aquí, en las computadoras de la Ibero, se utiliza por Microsoft, que hay un contrato con Microsoft. Tenemos el SPSS, todas las computadoras de la Ibero. Y hay descarga de licencia. Ya, después acuérdenme para que les demos ese curso. Ustedes saben eso. Exacto, tú puedes utilizar en remoto el acceso a estas, pero debes de tener el Citrix. Tienes el Citrix, ¿tú no? Tú tienes el Citrix. Bueno, eso te permite desde tu casa meterte para usar el sin pagar, porque la Ibero ya lo paga, el SPSS y todos los. Y como estudiantes también lo pueden usar, pero tienen que descargar el Citrix. El Citrix es un software de enlace que conecta la plataforma de la Ibero desde tu casa con IBM, que es quien le provee el servicio de Ibero. Y bueno, ya finalmente dice que la vinculación de los métodos de la pregunta, que es lo que nos menciona desde el principio, como el análisis flexible se nutre mutuamente. Y recalca que es necesario crear un diseño coherente entre sí, donde todas las partes sean compatibles tanto con nuestra pregunta como con nuestra ¿Escucharon eso? El diseño debe ser coherente. Todo tiene que embonar en el diseño. El método, la teoría, las preguntas, todo tiene que embonar. Ustedes tienen que hacer que embone. Y finalmente, como para este punto ya tenemos todo nuestro balance, nuestro estado del arte y nuestro marco teórico, si nuestras preguntas no se adecúan con la
Metodología, entonces, ¿hay que cambiar la metodología o hay que cambiar las preguntas? Tiene que haber una coherencia entre tus preguntas y tu metodología. No pueden estar por un lado. Acuérdense lo que decíamos del diseño. Si hay una patita que no jala o no está bien aterrizada, todo el edificio se cae. Si su pregunta no está amarrada a la metodología, se les cae su investigación. Muy bien, Manuel, gracias. Y eso ya sería todo. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieres sacar tu memoria? Mándales esta presentación a tus compañeras, por favor. Espérame, déjala hacer. Tomemos un receso de 5 minutitos, ¿les parece? Estiren las piernas, respiren. Seguimos. ¿Vamos bien? Hoy terminamos esta parte. Espero que en sus clases. De la investigación. Así es, la validez. Dice que es el. Dice que es el componente final del diseño, ¿no? Y nos menciona justamente, bueno, es muy cercano a lo que ya se comentó, que es no implica la existencia de una verdad objetiva, que cualquier investigación no nos va a llevar a descubrir el hilo negro. A lo mejor sí, pero muy probablemente no. Y lo más que vamos a lo más que vamos a aspirar, por decir, es decir, que vamos a encontrar una solución al problema o vamos a describir ese problema. Y la validez se refiere a hacer a empatarlo con el mundo real, ¿no? Digo, si no está empatado con la realidad, pues ya, desde ahí ya tenemos ahí una carencia. Y igual, cuando estás haciendo tu investigación, se habla de que tienes que prever las amenazas a la validez. Porque así como tú eliges bueno, vamos a elegir un diseño y una metodología, esa metodología y ese diseño, pues esperamos un resultado, pero no es la única metodología ni es el único camino que conocemos y que existe para resolver ese tema, ¿no? Entonces, al momento de que tú, esa ya sería una amenaza a la validez, es decir, ¿por qué elegiste el framing en vez del análisis crítico del discurso? ¿No? Bueno, es que esto es lo que tengo como más, no sé, cercano, ¿no? Y eso es lo que tienes que defender. ¿Por qué elegiste esto y por qué cuál es la diferencia entre el framing y el análisis crítico del discurso? ¿Y por qué es más válido para tu estudio el framing y no el otro? ¿No? Y tienes que argumentarlo, ¿no? Entonces ahí entras en un debate, o sea, entrarías en este caso en un debate con las otras teorías, pues, ¿sí? De por qué elegiste y no el otro, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, pues es que la realidad de lo que sucede de este problema en específico, el framing me permite hacer un mejor análisis, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero mientras tú o sea, estés fundamentándolo bien, pues ya esas amenazas a la validez, bueno, ya estaría demostrando la validez en tu estudio. Gracias. Y pues justo eso, son las hipótesis globales, ¿no? Y también habla sobre, hay dos amenazas específicas para la validez, que es el sesgo y la reactividad. El sesgo es cuando, por ejemplo, bueno, retomando el tema de Gina, ¿no? Que Gina va a ir a entrevistar a las personas con las que se lleva bien, entonces solo va a tomar la experiencia de esas 5 personas o pues sí, la experiencia Por punto de vista. Por punto de vista, y entonces ahí ya va a estar sesgado y no estás haciendo una lectura completa de la realidad, ¿no? Y cuando te pregunten por qué no tomaste en cuenta no sé, a otras, por qué ellos y no a otros,
pues ahí ya te estarás enfrentando a otra amenaza, a la validez de tu investigación. Y bueno, pero también, pues la investigación parte del sesgo, ¿no? De tu interés por un tema y hacia dónde lo quieres encaminar. Pero bueno. Y luego está la reactividad, que para el caso de lo que mencionaba Abraham, de cuando haces trabajo de campo y vas a una comunidad, esa reactividad es como controlar las respuestas que vas a obtener, ¿no? O hacer, o sea, la lectura de lo que estás viendo en esa sociedad, o también regresando a las encuestas, estas preguntas a modo, ¿no? Que nos muestran, uno, no sé, las encuestadoras, ¿no? Sentowski y la de Roy Campos, ¿no? Y luego llega alguien y dice, yo tengo otros datos. Entonces, eso es como el controlar, bueno, eso es lo que yo considero que por ahí va el tema de la reactividad. Y la reactividad es la reacción de las personas a tu presencia. O sea, no debe ser ingenuo que cuando tú haces una investigación y les dices, los voy a observar, ustedes trabajen normal, pero yo los voy a estar observando, eso hace que la gente ya reaccione. Entonces debes estar consciente de esa reactividad. Ahora, ¿cómo ganas validez? No ocultando eso, sino diciéndolo con claridad. Desde cuando desarrollas tu metodología de decir, como yo hice una investigación de esta manera, yo asumo que mi presencia tuvo cierto efecto. Y en lugar de que te guardes eso, lo dices abiertamente. En la metodología hay que ser muy transparente, no hay que guardar la basura debajo de la alfombra, hay que decirlo todo. Me equivoqué, solo pude hacerlo de esta manera, me faltó ir a tal biblioteca, no pude consultar a tal persona, hay que decirlo con claridad. No decir, hice una investigación cualitativa con una muestra de 30 personas, no, decirlo real. Me falló esto, pude hacer esto, pero no pude hacer esto otro. Así ganas validez, así quien te lee va a valorar tu honestidad. En cambio, si le ocultas algo y cometes un error, se va a ir con todo. Lo inventas, ¿no? Y te va a criticar. Bueno, no se diga cuando inventas o copias o plagias. Peor pecado no puede haber en ciencia. Entonces debes de ser muy honesto, es mejor ser honesto. Ahora acuérdense, estas investigaciones que ustedes van a hacer, las están haciendo individualmente, sin dinero, sin tiempo y sin experiencia previa. Díganlo desde el principio. Yo, después de muchos años de haber estudiado comunicación, regresé a la maestría y para mí ha sido un reaprendizaje. O sea, nadie está esperando que te ganes el premio Nobel. Solo dos cosas. Ese prejuicio que hay, bueno, yo en lo personal no sé si les gustaría a ustedes, el de demostrar que estás haciendo un trabajo como ese, que va a transformar la conversación. Híjole, hasta uno solito lo empiezas a demeritar al momento de presentárselos a ustedes. No, por eso debes de cambiar la idea. Más bien, el objetivo es más humilde, es demostrar que sabes aplicar el método científico y demostrar que sabes del tema que seleccionaste, en este caso de comunicación organizacional. Tienes que demostrar esas dos cosas en la tesis, no ganarte el premio Nobel ni descubrir el hilo negro. Solo demostrar que sabes aplicar el método, que sabes usar el lenguaje. Y que el tema de interés por algo lo estamos definiendo. Sí. ¿Cambio? Sí, por favor. Y después habla de los propone un test de validez, ¿no? Una lista de comprobación. En primer momento habla de la participación intensiva prolongada. Y dice que esta observación nos va a brindar más datos más completos acerca de las situaciones o de los problemas específicos que queramos que estemos estudiando. Y justo lo que les comentaba, permite desarrollar y probar hipótesis alternativas. Al tiempo que tú estás haciendo tu investigación, te permite ver los escenarios posibles que podrían entorpecerla o enriquecerla. A ver, estos son 4 elementos con los que tú te proteges de perder validez. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Noemí es, si quieres tener validez en una investigación, vigila estas 4 cosas. Garantiza que se den. Por ejemplo, si vas a hacer una observación, que sea prolongada.
Porque si la haces solo de 2 horas, eso no es válido. Si vas a buscar datos, Tina, que sean ricos. A ver, boletines de vicerrectoría, pero también videos, también TikToks, también conversaciones en la cafetería, o sea, un espectro amplio de datos, no solamente un tipo de dato. Validación, lo que yo les dije hace rato, ¿se acuerdan? Un experto. Que un experto te valide. Le haces una entrevista a un experto, entrevistas a Nosnik, le dices, oiga, profesor Nosnik, yo hice esto, investigación, ¿usted qué opina? ¿Usted qué haría? ¿Está de acuerdo en esto a lo que yo llegué o no está de acuerdo? ¿Qué me recomienda? Eso le da validez a tu trabajo. Y por último, pues la intervención, ¿no? Que propongas algo. Sigue. Ah, sí, bueno, son 8. Hay una siguiente. Por favor. Es la búsqueda de evidencia inconsistente. Ojo, esta es una muy importante. ¿Cómo le explicarías? Según entiendo, va encaminado a que tú durante tu investigación seas lo suficientemente crítico como para identificar qué es lo que te va a causar un conflicto e irlo modificando, ¿no? Y estar, pues sí, tomar en cuenta qué problema te podría generar y encontrar una solución o cambiar como la conclusión. Ahí dice A ver, acuérdense, en el capítulo 5 les estoy proponiendo que presenten sus hallazgos. En el 6 les propuse un capítulo que se llama discusión. En la discusión de resultados, lo que nos está diciendo Noemí es que agreguen ustedes en ese capítulo 6 una lista de las hipótesis alternativas que ustedes no están defendiendo, pero que alguien más podría defender y que van en contra de tu investigación. Es como contrastar con otros. Exactamente, que digas, a ver, yo defiendo esta hipótesis de que hay mala comunicación en la vicerrectoría, o deficiente, para no decir mala, porque es vertical. En contraste con lo que dice la Universidad de Harvard en un estudio que hicieron hace años, donde descubrieron que no, que lo que más funciona en una universidad es vertical. Entonces ahí discute, estás tomando en cuenta un punto de vista ajeno, una hipótesis alternativa. Eso lo agradece mucho el lector, ¿por qué? Porque no estás escondiendo a los muertos bajo la alfombra, estás diciendo las cosas como son. Yo afirmo esto, pero hay quien afirma lo contrario. ¿Qué pasa si no dices la afirmación contraria? O estás ocultando o eres ingenuo. No estás consciente de eso. Por ejemplo, que tú dijeras que el Mundial del 86 no lo organizó Televisa, lo organizó la FIFA. ¿Quién dice eso? ¿Hay quien lo diga? Hay que buscar quién y citar. Aunque yo sostengo esto, hay autores como tal que dicen lo contrario. Validan. Sin embargo, no tienen evidencias como yo sí tengo evidencias. ¿Sí queda claro para qué queda este ejercicio? Para que tú le dejes ver al lector que estás tomando en cuenta lo que es opuesto a tus ideas, pero que demuestres que eso que es opuesto es débil, es insuficiente, no está bien sustentado. En cambio, te apoyes a ti mismo y digas, no, yo sí lo sustenté, yo sí lo comprobé. Eso lo tenemos que ya tener como identificado en el estudio del arte. Claro, ahí lo identificas, por supuesto. Acuérdense que el estado del arte no lo haces en 2 meses, que tardas 1 año en hacerlo. Y no solo es tus referencias como Nosdik, no, como contraste. exactamente. ¿Quiénes son los contrarios a Nosdik? ¿Quién dice lo contrario a Nosdik en este momento? Ah, pues tal autor. Y ver si te convence. A lo mejor no te convence, si dicen, ah, ya entendí por qué estoy del lado de Nosdik y no del lado de los otros. Pero lo sabes. Sígueme. Muy bien. Ahí debería de ser criminal, pero no es. Justo lo que, bueno, creo que ya se mencionó, es ah, sí. Esto de que 2 o más métodos en un punto. Bueno, aquí no lo dice con métodos, pero dice información, recolectar información diversa de situaciones e individuos que nos van a servir para enriquecer para enriquecer y defender también nuestro trabajo de investigación. Y el tema de los números, ¿no?
que nos dicen que si bien usar números nos sirve para probar y respaldar, no necesariamente tiene que ser un estudio cuantitativo, ¿no? Porque nos dice que lo único que van a hacer en una investigación cualitativa es convertirla en más explícita y también de alguna manera pues le va a dar sustento, ¿no? No es como, yo digo que ahí son 5 personas y pues, porque desde aquí se ve que son 5, sino decir, fui y conté 5 personas. Eso es lo de los números y el último es son las comparaciones explícitas. Dice que estos se dan en los grupos de control de intervención y son más comunes en las investigaciones cuantitativas, afines a la teoría de la varianza. Teoría de la varianza se refiere a lo que ustedes están viendo con Gehry. La teoría de la varianza es la teoría que está debajo de todos los estudios cuantitativos. Acuérdense, un estudio cuantitativo lo que busca conocer es cómo varía un fenómeno. Si se hace más grandote, más intenso, menos frecuente, más grande, más pequeño. Eso es lo que estudia la investigación cuantitativa, cómo varía un fenómeno. En cambio, un estudio cualitativo no busca la variación, busca la comprensión desde el punto de vista de las personas, no el tamaño del fenómeno, sino cómo las personas experimentan la realidad. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que comparar nos ayuda. Por ejemplo, si tú compararas al final de tu investigación cómo fue organizado el Mundial del 86 versus cómo fue organizado el Mundial de España 82 y tuvieras la misma información, claro que eso te haría otra investigación realmente. Pero por eso dice que se usa más en lo cuantitativo, porque con lo cuantitativo es más fácil comparar cifras. ¿Cuánto invirtieron para hacer el Mundial del 82 versus el 86? ¿Cuánto costaron los derechos de televisión? ¿Cuántas personas entraron a los estadios? ¿Cuánto pagaron por publicidad? Si tuvieras esos datos, estadísticamente le da legitimidad a tu trabajo, le da validez, porque puedes comparar. Ahora, es más difícil comparar cuando se trata de casos cualitativos. Comparas a 2 personas, si sus realidades son muy diferentes. Por eso no es recomendable comparar en quali. Es recomendable comparar en quanti, no en quali. Es como si compararan el golpe de Estado en Chile con el movimiento del 68. Pues son cosas distintas, contextos distintos, situaciones distintas. ¿Y queda claro? Entonces, la comparación es buena, hay métodos para comparar, pero regularmente, hablando de validez, se utiliza más en lo cuantitativo. Sí, cierto. Es que ya me acordé de por ejemplo, yo estoy hablando de el tema de la democracia, se hacen en la ciencia política, se hacen análisis, estudios comparados de democracia. Y son un poco conflictivos hacerlos entre los estados latinoamericanos, porque está complicado por los contextos sociales. Entonces, por ejemplo, México difícilmente puedes hacer un estudio comparado con la democracia chilena. O con Venezuela, como se suele hacer. ¿Cómo comparas México con Venezuela? Son realidades. El solo hecho de ser vecino de los Estados Unidos ya nos coloca en otro terreno. Sí. Hay otros mecanismos electorales. Sí, o sea, eso no es bueno comparar, y cuando compara uno, tiene que saber cómo hacerlo. ¿Por qué democracia? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Queda claro por qué es importante la validez? Al final hay que convencer al lector de la tesis que lo que hiciste fue válido, que no te lo sacaste de la manga, que no fue una ocurrencia, y que estás en diálogo competitivamente con la bibliografía internacional en el tema. Eso es la validez, buscar la validez. Por eso es importante dar una entrevista a un experto o 2, para que el experto valide y no quede como que ustedes están locos. Representación de la vida social. Bueno, ¿no? Es como su definición de cuál es ese apellido social. Es solamente esa forma de los lentes en los cuales tú vas a percibir procesos sociales. Y para ello, parte que hay ideas y datos. Ideas, entendidas como la teoría que estamos enunciando,
Y los datos, las pruebas empíricas en las cuales nos pues, hacemos nuestras conclusiones una vez que ya recopilamos toda esa información. Para esto, él recomienda una recolección sistemática de palabras y síntomas, que es justamente el método mixto, en el cual las palabras son lo cualitativo y las cifras lo cuantitativo, que siempre tienen que estar en diálogo con su perspectiva. Porque pues es algo de la vida misma y cómo se va consiguiendo y cómo se estructura para poder estudiarlo. Él también en este primer capítulo nos centra en 3 preguntas principales. La primera es, ¿qué le da ese valor de investigación social? Se pregunta si es por su definición especial, si es que tiene un lenguaje diferente o especial particular de las ciencias sociales, o si solamente lo atribuye al método científico. Entonces, a raíz de estas 3 preguntas, parte de la idea en que qué es la sociedad. Entonces, hace un repaso de lo que se comprende ante sus ojos, de cómo representar esas ideas. Entonces, parte que es una manera específica de enfrentar organizaciones diversas. En este caso, es una propiedad formal que tiene patrones, tamaño, importancia histórica, jerarquía y diferentes categorías que le dan esa función formal a la sociedad. Entonces dice, lo que distingue a los investigadores es que tienen una teoría de la sociedad. Ahora, ¿en qué se distingue la teoría de la sociedad de un investigador de la de Carmen Aristegui? La de un periodista. Ambos buscan hechos. Ajá, ambos se basan en hechos, el periodista busca hechos, el investigador también. ¿Qué más? Pero el periodista lo presenta como el hecho. Así. Exactamente, el periodista toma el hecho y lo enfrenta y lo pone en sus reportajes. En cambio, el investigador, antes de tomar el hecho, lo lee teóricamente. Tiene una teoría de la sociedad. Ahí está la primera diferencia. El investigador o investigadora tiene una teoría científica de la sociedad. Los periodistas también tienen teorías científicas, solo que no están obligados a demostrarlas. En cambio, el investigador sí. Esa es una primera diferencia. También él dice que es la búsqueda incesante de la verdad, como en el periodismo, de presentar hechos que contrastan con lo que se está observando, pero que es como ellos poniéndose aparte. En cambio, en la investigación, tú tienes tu postura, tú tienes tus teorías, tu método que dices previamente a presentar tu informe. Entonces, se parte de la idea que no es tan objetivo como lo pudiera ser el periodismo. O sea, como no te puedes despegar tanto del hecho social como lo intentan los periodistas. Por lo menos esa es la narrativa que se utiliza. Sabemos que pues no siempre es así. Claro, esa es la promesa. Sí, por lo menos en teoría. Así funciona. Entonces, también habla sobre qué estudiar en el hecho social. O sea, si es algo cotidiano, es como una generalidad, o sea, tiene que ser un hecho sobresaliente. Entonces, eso es muy distinto, porque hay una frase que me gustó mucho, en el que dice que los hechos únicos suponen desafíos, presunciones básicas que tienen sobre algo. Y por eso lo hacen extraordinarios y por eso implica estudiarlo de forma con el método científico. Por otro lado, si es algo cotidiano, también nos da mucha información, pero tenemos que saber qué queremos estudiar, si en general o esto sobresaliente. También hay un apartado que me llamó la atención, y cual hace referencia a los presos. Entonces, cuando tú estás o cuando una persona está en la cárcel y decide hacer una huelga de hambre para protestar contra las políticas externas, el cuerpo es el único espacio en el que puede ejercer la afirmación dentro de espacios restrictivos. Entonces, se parte de que la sociedad misma tiene espacios sobresalientes en los cuales tú puedes pues darle una importancia a la representación social. Desde tu trinchera, como en el caso de las cárceles, que también ha sido objeto de estudio por muchos
teóricos. La segunda es, tiene un lenguaje especial, y ahí pues surgieron los mismos términos que Maxwell, en el que tienen variables y relaciones entre variables, y pueden ser abstractos, medibles y principales. Esa es la segunda pregunta, ¿no? ¿Los investigadores sociales tienen un lenguaje especial? De alguna manera sí. Los periodistas también usan teorías y usan lenguajes, pero no lo usan de manera tan específica como un investigador. Sí hay un lenguaje especial, no tan tremendamente especial que nos separe en un mundo aparte, pero sí hay una terminología, ¿no? Y en este lenguaje también sugiere que no hay que confundir la covariación que la correlación y la causalidad, porque covariación puede ser que son dos hechos. Él pone el ejemplo de la diferencia racial en Estados Unidos con las escuelas. Entonces puede ser que los dos estén variando en el tiempo, pero no estén correlacionados. Entonces, y tampoco implica relación de causa y efecto. Entonces, son tres conceptos que pueden llegar a confundirse dentro del lenguaje. O sea, el hecho de que se use un lenguaje especializado no quiere decir que se use el lenguaje de manera arbitraria, hay que saber usarlo. No le puedes llamar covariación a todos los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando a la tercera pregunta, si es investigación social solo porque se utiliza el método científico y establece cuáles son las bases del método científico como una hipótesis, que sería una conjetura razonable de posibles resultados. Y creo que es una gran definición. Sí, no es tan ruda como otras definiciones de hipótesis, una conjetura razonable. Sí. O sea, que no sea disparatada. Sí, pero finalmente es una conjetura. Exactamente. Y que tienes necesidad de comparar y contrastar con todos tus datos, ¿no? Tus evidencias. También hace referencia a la inducción, que creo que ya repasamos. Y pues también hay contrastes dentro de su misma escritura, en la cual algunos autores alegan que las voces de los sujetos se pierden cuando solamente utilizas una teoría. Esto en el caso cualitativo. Entonces, que no permitamos que solamente sea la teoría que define y tengamos sesgo ante estas voces que estamos recopilando en nuestra. Exacto, que la teoría no mate la voz de las personas, ¿no? O sea, que tu teoría no sea tan poderosa o tan fuerte que termine ahogando la voz de las personas, sino que haya un equilibrio. Entonces, pues también habla sobre las amenazas a la validez, la búsqueda, entre comillas, de la verdad, más bien sería la validez, y que hay son representaciones, variaciones, interpretación, fragmentos de la realidad, técnicas selectivas, conexiones entre sí. Entonces, Muy bien, hagamos esto. Ahorita ya nos ganó el tiempo, Italia. La próxima semana, entonces, terminamos de exponer capítulo 1 y vamos al 2 y al 3. ¿Sale? Así que lo de teoría lo empezaríamos en 15 días, que estamos hablando del 4, 11 y 18 de septiembre. Empezaríamos lo de teoría. ¿Sale? Próxima semana, entonces, capítulo 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿No hay dudas? Vale mucho la pena que todos lean los 3 primeros capítulos completos. Realmente, con este libro pueden terminar de amarrar todo lo que dice Maxwell, con otro lenguaje, pero muy importante. ¿Vale? Muy bien, gracias, Natalia. Pues que les sea leve. Gracias. Miren, yo creo que funcionan bien las clases los lunes, porque los lunes